Buenas noches, licenciada Ruth Lord. Mi nombre es Michelle Freire y yo les voy a hablar acerca de la irrigación del encéfalo. El encéfalo está irrigado por dos arterias carótidas internas y por dos arterias vertebrales. Las cuatro arterias se encuentran en el espacio suracnoideo y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo, para así formar el círculo arterial cerebral, que es más conocido como el polígono de Willis, como lo podemos observar. Bien, ahora les voy a hablar acerca de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna comienza con la bifurcación de la arteria carótida común, como lo podemos observar aquí. Esta habitualmente tiene una dilatación localizada y se le denomina seno carotideo. Como podemos observar, la arteria carótida interna asciende por el cuello y entra al cráneo, atravesando el conducto carotideo del hueso occipital, como se puede observar aquí, por esta zona, cerca de las orejas. Bien, otro tema a tratar es acerca de las ramas de la porción cerebral. La conforman 5 arterias. Una de ellas es la arteria oftálmica. Esta de aquí se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso y va a penetrar en la órbita a través del canal óptico por debajo y externamente del nervio óptico. Y va a irrigar al ojo y a otras estructuras orbitarias porque está en esta zona, cerca del ojo, como podemos observar. La segunda arteria es la arteria comunicante posterior. Este de aquí es un vaso pequeño que se origina desde la arteria carótida interna cerca de su bifurcación terminal. Es decir, aquí está la arteria carótida interna, dice que está al final de la bifurcación, es decir, aquí, como podemos observar. Y este de aquí también forma parte para formar el polígono de Willis, como podemos observar aquí. La arteria comunicante posterior. Con respecto a la tercera arteria, es la arteria coroidea. Esta de aquí va a pasar hacia atrás, cerca del tracto óptico, y penetra en el asa posterior del ventrículo lateral y termina en el plexo coroideo. Se dice también que esta da lugar a numerosas ramas pequeñas que a las estructuras que las rodean, incluyendo el pie pendiculado y el cuerpo geniculado lateral. Cuarta arteria es la arteria cerebral anterior. Esta de aquí es una rama terminal más pequeña de la arteria carótida interna. Tiene un trayecto hacia adelante y medialmente superior al nervio óptico y penetra en la fisura longitudinal del cerebro. Esta también cumple otra función, que es la de irrigar el área de las extremidades inferiores del surco presentral. La quinta arteria es la arteria cerebral media. Esta de aquí es la rama más grande de la carótida interna y, como podemos observar, tiene un trayecto lateral en el surco cerebral lateral. Esta arteria es la que irriga toda la área motora, excepto el área de la extremidad inferior. La arteria basilar. La arteria basilar está formada por la unión de dos arterias vertebrales. Estas de aquí ascienden por el surco en la superficie anterior del puente de protuberancia. Como podemos observar, la arteria basilar se encuentra en la posición media, aquí. Esta de aquí se va a dividir en dos arterias cerebrales posteriores. Ahora les voy a hablar acerca de las ramas y las 5 arterias que las conforman. Ahora les voy a hablar acerca de las ramas y las 5 arterias que la conforman. Una de ellas es las arterias pontinas. Estas de aquí están formadas por numerosos vasos pequeños, como lo podemos observar aquí, y estas son quienes penetran a la sustancia del puente de protuberancia.
La segunda arteria es la arteria laberíntica. Esta de aquí es una arteria larga, como la podemos observar aquí, y estrecha que acompaña los nervios faciales y vestibulococlear en el conducto auditivo interno. Es decir, esta de aquí irriga al oído interno. La tercera es la arteria cerebelosa anteroinferior, la de aquí. Esta de aquí tiene un trayecto hacia atrás y lateralmente e irriga las partes anterior e inferior del cerebelo. La cuarta es la arteria cerebelosa superior. Cerebelosa superior es esta de aquí. Esta de aquí se origina cerca de la terminación de la arteria basilar y tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebral. La quinta es la arteria cerebral posterior. Esta de aquí se encuentra aquí y se curva lateralmente y hacia atrás alrededor del mesencéfalo. Y está conformada por sus tres ramas, la rama corticales, las ramas centrales y la rama coroidea. Estas de aquí, cada una cumple la función de irrigar. Las ramas corticales son quienes irrigan las superficies inferolaterales y mediales al lóbulo temporal. Las ramas centrales son quienes perforan el parenquima cerebral e irrigan partes como la del tálamo y del núcleo lenticular. La rama coroidea es quien penetra en el asta inferior del cerebro e irriga partes como el plexo coroideo. El circuito arterial cerebral, o más conocido como polígono de Willis. Este de aquí se encuentra en la fosa interpendicular en la base del encéfalo. Este de aquí va a estar formado por la anastomosis entre las dos arterias carótidas internas y las dos arterias vertebrales. Acerca de las arterias para áreas encefálicas específicas, se dice que el cuerpo estriado y la cápsula interna van a estar irrigados principalmente por las ramas centrales, estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media. Estas ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan el resto de estructuras. Ahora les voy a hablar acerca de la correlación clínica o notas clínicas. Una de ellas es la isquemia cerebral, que es la pérdida de conciencia que se produce en la persona alrededor de 5 o 10 segundos si se corta completamente el flujo de sangre al cerebro. El paro cardíaco es debido a la trombosis coronaria. Esta es una de las causas más frecuentes de esta patología. La interrupción de la circulación cerebral. El defecto neurológico resultante depende del tamaño de la arteria ocluida, de la situación de la circulación colateral y de la zona del cerebro afectada. Existen también síndromes arteriales cerebrales, como lo son el deterioro del torrente sanguíneo cerebral. Estos de aquí pueden estar originados por un gran número de patologías. Ocurren también enfermedades que alteran la presión arterial o enfermedades que pueden originar el bloqueo de la luz arterial. Existen también enfermedades que alteran la presión arterial. Una de ellas es el síndrome coroideo. Este de aquí es muy sensible a los cambios en la presión sanguínea arterial, es decir, la hipersensibilidad del reflejo o de la presión externa pueden hacer que la presión arterial caiga bruscamente y este de aquí produzca una isquemia cerebral y pérdida de conciencia en los pacientes. Otra de ellas es el shock físico y psicológico. La caída profunda y prolongada de la tensión arterial puede producirse tras un traumatismo físico, es decir, tras algún accidente automovilístico o alguna intervención quirúrgica que sufre el paciente. Existen también enfermedades cardíacas, como cualquier patología grave que el paciente tenga. Puede ser la trombosis coronaria, la fibrilación auricular o el bloqueo cardíaco.
Este de aquí dará lugar a una caída grave de la presión arterial general. Existen también enfermedades de las paredes arteriales. Las causas más frecuentes de estenosis de la luz de las arterias que irrigan al cerebro es la ateromastosis. Esta enfermedad puede afectar a las principales arterias que irrigan el cerebro en su trayecto a lo largo del cuello. Una de las personas que más sufren de esto son las personas de mediana edad o de edad avanzada. También se da a menudo en las complicaciones en las personas que sufren de diabetes e hipertensión. Existen también enfermedades que se producen el bloqueo de la luz arterial. El embolismo de una de las arterias cerebrales puede producirse de dos formas. La primera es un trombo, que es lo más frecuente. La segunda, un embolo graso. El trombo puede producirse en cualquier parte del recubrimiento endotelial, desde el lado izquierdo del corazón. Esto de aquí ocurre más en las mujeres, puesto que toman anticonceptivos orales. Y la segunda es un émbolo graso que suele producirse tras fracturas graves en alguno de los huesos largos de la persona. Pueden darse también una hemorragia intracraneal. Estas de aquí pueden ser consecuencia de un traumatismo o quizás de alguna lesión cerebral vascular. Se consideran que existen 4 variantes, que es la epidural, subdural, subaracnoidea y la cerebral. Es la hemorragia subaracnoidea. Los síntomas son de inicio brusco, incluyen cefalia, rigidez de la nuca y pérdida de la conciencia. Estos de aquí pueden ser consecuencia de la exvasión o ruptura de un aneurisma congénito en el circuito arterial cerebral. Estos de aquí, el diagnóstico se establece mediante una tomografía computarizada. Para finalizar, les voy a hablar acerca de la hemorragia cerebral. Esta de aquí se debe generalmente a la rotura de una arteria asteromastosa y esta de aquí es una de las más frecuentes en los pacientes con hipertensión. El paciente va a perder inmediatamente la conciencia y la parálisis es evidente cuando ésta se recupera. También puede producirse en el puente de protuberancia y en el cerebelo. Muchas gracias.